Llevo un año escuchándole y viéndole. Aún así, hay muchas cosas que todavía no entiendo. Quizás ser hijo de la LOCSE no es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué libros y autores me recomendaría usted para empezar a leer filosofía política? ¿Podría empezar directamente con sus libros o debería conocer otros autores y obras antes? Un saludo y muchas gracias por todo, don Antonio. Yo creo dado el trabajo que yo he realizado durante toda mi vida para seleccionar las obras grandes que me han servido de piedras para construcción del edificio intelectual y conceptual de la República Constitucional, creo que deberías de empezar conociendo lo que es la democracia. Y para conocer lo que es la democracia, dado que se llama democracia a cualquier cosa, debes de empezar leyendo mi libro, que en la primera edición se llamaba Frente a la gran mentira, y que ahora en la nueva edición que sale ya está hecha y estamos a punto de distribuir ya, que se llama La teoría pura de la democracia, que es la forma de gobierno. Porque la palabra democracia, voy a aprovechar esta pregunta para que comprendáis todos los que me estáis oyendo, por qué se llama democracia en Europa a lo que no lo es. Ese error parte de la Primera Guerra Mundial. Antes, durante el siglo XIX, recuerdo, por ejemplo, y lo he citado muchas veces, que Disraeli era uno de los grandes parlamentarios, de los grandes gobernantes del imperio inglés, pues consideraba que era un insulto llamarle demócrata. Y eso lo he citado en mis libros porque es conocidísimo. Pero desde principios del siglo XX empezó a llamarse democracia también a los sistemas parlamentarios liberales europeos, pero con muy poca fuerza y muy poca convicción. Hasta el año 1916 creo que fue, cuando Wilson entra en la guerra primera europea, que se convierte con eso ya en guerra mundial, hace una propaganda enorme dentro de Estados Unidos con el tío Sam alistando, con carteles del tío Sam para alistar a los soldados voluntarios de Estados Unidos en la guerra europea. Y la campaña de Wilson se basó en que esos soldados venían a Europa para defender la democracia que tenían en Estados Unidos. Como eso fue un eslogan extraordinario en tiempos de guerra, en Europa tuvo un éxito total. Y a partir de ahí se llamó democracia a lo que había en Europa, la que ganaron la guerra. Sin embargo, si se llama democracia a lo que hay en Europa y a lo que hay en Estados Unidos, no se entiende nada de la política. ¿Cómo va a ser igual un régimen de separación de poderes de otro de unión de poderes? ¿Cómo va a ser igual votar al presidente de la República en votación directa por todos los habitantes, con todo el censo electoral? ¿Cómo va a ser igual que elija presidente de la República los partidos reunidos en una habitación de 3 personas? Es que es tan absurdo que, sin embargo, el fundamento de que se llame democracia es muy lejano. Pero a mí no me importa para nada que si una cosa se está usando mal durante 1000 años y yo veo que es mentira, lo digo y lucho para que se diga la verdad. Y en Europa no hay democracia en ningún país. El único que se acercó a la democracia fue De Gaulle en la reforma de la Quinta República. Pero tampoco fue completa, porque para que haya democracia tiene que haber una separación clara entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y De Gaulle no se atrevió a esa reforma, ya que habiendo separado bien la elección del presidente de la República por un lado, en sufragio directo, y por otro lado, en elecciones distintas y separadas, elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Francesa. Sin embargo, el gobierno que corresponde nombrarlo libremente al presidente de la República, sin embargo, no es tan libre, puesto que tiene que someter el gobierno elegido por él, designado a dedo por él, y el programa de gobierno lo tiene que someter a la aprobación de la Asamblea por una moción de confianza, con lo cual no hay separación de poderes. Entonces no es democracia. Y sobre todo, desde el momento en que Francia, imitando lo que pasa en toda Europa,
dictó una ley orgánica para financiar a los partidos, los convirtió también en partidos estatales. Por eso en Francia también hay corrupción, porque están financiados los partidos por el Estado. Entonces, esa es la razón por la que no puedo tomar como ejemplo nada de lo que existe en Europa continental. En Inglaterra el sistema es real y puro, no es una democracia, es un sistema parlamentario, pero real. Allí no hay engaño. El defecto de Gran Bretaña es que allí se produce lo que se llama la paradoja de Arrab. Y es que como el diputado para elegirlo basta la mayoría simple, pues aquellos distritos donde ha ganado por mayoría simple, los ciudadanos que votan por el candidato que no ha sido elegido, pues es como si hubieran tirado su voto al cesto de los papeles, porque no valen para nada. Y se da la paradoja de Arrab, que la democracia es imposible cuando no hay por lo menos otras opciones que elegir. Cosa que en Francia no sucede, porque al admitir la doble vuelta, corrige la injusticia de la inutilidad del voto perdedor en Inglaterra, en el Reino Unido. Porque la segunda vuelta tácitamente acepta el que va en segunda vuelta y que vota ya con la cabeza y no con el corazón, es porque con la cabeza ha aceptado que en la segunda vuelta los que van los dos primeros puestos que han sido elegidos en la primera se presentan solos. Entonces ya el que ha perdido, porque ha ido en tercero o cuarto lugar, acepta que tiene otra oportunidad de elegir ahora entre otros dos, de derecha o de izquierda, y esa oportunidad le evita caer en la paradoja de Arrab. Y segundo, lo más importante, el elegido ya no representa solamente a los que le han votado como en Inglaterra, sino que representa a todo el cuerpo electoral que ha admitido en la segunda vuelta que el que gane representa a todo el distrito, no como en Inglaterra. Digo Inglaterra por citar a Edmund Burke enseguida, que en un célebre discurso dirigido a los electores de Bristol cometió la metafísica de decirle a los electores: vosotros me habéis elegido, pero una vez que habéis elegido diputado al candidato de Bristol, una vez elegido en ese instante, ya no es vuestro representante de Bristol, sino que representa a toda la nación. Esa metafísica, como si fueran los apóstoles o el Espíritu Santo que la ilumina, eso es lo que es ridículo y absurdo, y es mucho mejor la segunda vuelta.